Bien, amigos, estamos como todos los miércoles con la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Aurelio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenas noches, a tus órdenes. Vamos a hablar ahora de los problemas del sector electricidad. El Banco Central de Reserva, advierte un riesgo de racionamiento de electricidad en el año 2012. ¿Como consecuencia de qué, Aurelio? Sí, justamente el problema es el siguiente, como consecuencia de que las centrales térmicas a gas estarían funcionando al 60% de su capacidad, y no es porque no puedan, ¿no es cierto?, o no quieran, sino que en este caso es porque no tienen gas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a restringir precisamente la generación eléctrica, en este caso a las centrales térmicas. ¿Por qué? Porque no tienen el gas suficiente para poder funcionar, y como el mismo BCR, como tú comprenderás, esto por ejemplo ha sido en la última nota semanal del BCR, del Banco Central de Reserva del Perú. En consecuencia, no es un analista, nada cosa por el estilo, sino es una entidad que lógicamente alerta al país y le dice: oye, ten cuidado porque la economía se podría ver en problemas, en dificultades pronto. ¿Por qué? Porque simplemente no va a haber la electricidad suficiente. Si es que, condicionado obviamente a que pudiese salir alguna central por alguna falla, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en lo que es generación eléctrica siempre tiene que haber una reserva, ¿no?, de generación, de tal manera que si sale del sistema una central o dos, o está en mantenimiento, en fin, entonces entran a tallar, ¿no es cierto?, las centrales de reserva. Entonces, ¿qué pasa? En este momento está alrededor de 9-10% solo la reserva para poder hacer frente si sale una central, por ejemplo, grande. Y lo normal es que haya mínimo 20% de reserva, de tal manera que uno afronte, ¿no es cierto?, si sale, entonces entra pues a tallar, en este caso, la central que esté esperando, ¿no es cierto?, que haya alguna situación. Pero en este momento, como te señalaba, está bordeando el 10% de esa reserva. Entonces, ¿qué pasa? Como la demanda continúa incrementándose, recordemos que por año hay un incremento de la demanda de electricidad cercana al 10% precisamente, ¿no? Entonces, exactamente el 9.7%. Entonces, el país como crece, demanda más energía, y demanda más energía eléctrica justamente. Entonces, el crecimiento de esa demanda es aproximadamente cercana al 10% anual. Entonces, si no he tenido centrales que he construido, ya sean hidráulicas, ya sean térmicas, entonces obviamente, como tú comprenderás, no voy a poder hacer frente a la demanda de energía, y eso puede restringir el desarrollo del país. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la minería en el norte, la gran minería, han tenido que restringir sus operaciones en las horas punta, o sea, en la noche, han tenido que restringir porque no tenían electricidad. Esto ya lo habíamos advertido a la cuestión de 4 o 5 meses, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, nos da la razón el BCR y dice: oye, por si acaso, el año 2012 y el 13 habría este problema. Y justamente fue confirmado por el OSINERMIN y el mismo COES, ¿no es cierto?, que ve la cuestión esta de lo que es las empresas generadoras. Entonces, ¿qué es lo que han confirmado? De que efectivamente, inclusive decían que el segundo semestre podríamos tener alguna dificultad. Ahora, no queremos tampoco alarmar. El asunto es si es que, por ejemplo, saliese por haber circunstancias una central o dos, pero sobre todo de magnitud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? Lo curioso del caso es que estas empresas, ¿no es cierto?, estas generadoras, precisamente no están trabajando y no pueden trabajar a su plena capacidad. En este caso, como lo señala el BCR, es al 60%, o sea que la mitad casi está parada de la instalación. ¿Por qué? Porque simplemente no hay gas. Lo curioso de todo, Ricardo, es que sí hay gas, y el suficiente, y probablemente hasta más que el suficiente, para poder exportar. ¿Cómo es posible? O sea, esto es una cosa pues inadmisible, inverosímil. Y a precios depredatorios. Y peor todavía, a precios depredatorios. Esa, por ejemplo, es una primera, ¿no es cierto?, una acción que debe tomar el próximo gobierno, porque realmente este es prácticamente, digamos, un problema que le está dejando y que tiene que manejarlo inmediatamente, ¿no es cierto? Porque en este caso, oye, ya es cuestión inclusive de que el país pudiese tener problemas y no puede correrse esos riesgos habiendo de por medio, ¿no es cierto?, gas que se está exportando. Esa es una situación que, por ejemplo, es simplemente para cumplir la ley. La ley es clarísima, dice: el mercado interno es prioritario. O sea, no hay necesidad ni siquiera que haya una ley, ¿no es cierto? En cualquier parte del mundo es obvio. Y no hay necesidad, creo yo, de ser abogado u hombre de derecho para entender que este es un caso en el cual la necesidad del país es... Por supuesto, es prioritaria. Es prioritaria, Así es, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, ¿cuál es el razonamiento jurídico, técnico, mi estimado Aurelio,
que utilizan para no llevar a la práctica eso. Bueno, acá lo que falta es voluntad política, simplemente de hacer cumplir la ley. O sea, la ley es, obviamente, podría, digamos, el exportador decir, yo tengo mi contrato, en consecuencia estoy cumpliendo el contrato. Lo que habría que decirle, perfecto, siempre y cuando hayas cumplido la precondición que te señala la ley, que te señalaba en el momento que firmaste el contrato. Entonces, tú fuiste advertido por la ley, que fue preexistente al contrato que firmaste cuando te advertía. Y eso es obvio, no hay ni siquiera de advertirlo, porque es una cosa obvia en cualquier país civilizado del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? De que el mercado interno es el prioritario. En consecuencia, desde el punto de vista legal, lo que tiene que hacer es aplicar simplemente dos leyes clarísimas que hay, la 27133 en el artículo 3, que justamente señala eso sobre la prioridad del mercado interno, como es una cosa obvia, ¿no? Y esto data de 1999, ¿no es cierto? Y la otra ley es la ley de la petroquímica, que también hace el mismo, ¿no es cierto?, pone el mismo enunciado, la prioridad del mercado interno. Entonces tenemos dos leyes, una antes del contrato y otra después del contrato. Bueno, tenemos entonces dos argumentos legales, en este caso dos normas del rango de ley, que justamente así lo ordenan. Entonces lo que pasa simplemente es, como te señalaba, voluntad política de hacer cumplir la ley y no ser timoratos, como en el caso actual, ¿no es cierto?, que estamos viendo este problema, estamos racionando algunas horas, no todas, por cierto, algunas empresas grandes, como son, por ejemplo, las mineras, y que podrían trasladarse, como dice el BCR, ojo, el BCR que dice, a las principales ciudades del país, o sea, podría el año 2012 y el año 2013. ¿Por qué razón? Porque la ampliación del ducto de Camisea, ¿no es cierto?, que debía concluirse el año 2012, probablemente concluya a finales del 2013 o a inicios del 2014. Ojo, en consecuencia, en tanto haya esa situación, la demanda seguirá creciendo. ¿Y con qué vamos a afrontar si precisamente nuestras centrales térmicas, por ejemplo, estarían en cierta manera, ¿no es cierto?, subutilizadas en un 60%? Es decir, sería, bueno, francamente lo dudo que el siguiente gobierno vaya a permitir una situación como esa. O sea, realmente sería pues de Ripley, ¿no?, que mientras nosotros nos falta, ¿no es cierto?, para poder generar, nos damos el lujo de estar exportando como lo estamos haciendo, y bueno, como tú lo señalas, y peor todavía, a precios depredatorios. ¿Tú crees que el nuevo gobierno realmente tome la decisión política de llevar a la práctica estas propuestas? Fíjate, está obligado, porque no creo que, se supone que por eso ha votado, por esa opción. Sí. O sea, el país ha votado por esa opción, porque le ha dicho, se harán cumplir las leyes, ¿no es cierto? Acá no va a haber, digamos, lobbies, etcétera, etcétera. En consecuencia, si es así la promesa, yo por ejemplo confío y confiamos, ¿no? Todos. Entonces, en Hora 8 confiamos en que eso ocurra, sí, porque ese es el compromiso que ha asumido. Y la verdad, bueno, todavía no se ha hecho cargo, pues, ¿no? Entonces falta todavía un poco más de un mes para que se haga cargo. Pero esto es una cosa que viene de advertirlo ayer y hoy día otros diarios. Ojo, en la nota semanal del Banco Central de Reserva. En consecuencia, estamos hablando de una entidad que precisamente ve que podría verse afectado el aparato productivo, y no solamente el aparato productivo, sino el país, porque señala que podría haber, ¿no es cierto?, si hay algún corte, racionamientos de electricidad en las principales ciudades. Bueno, de todas maneras creo que, como dicen en Guerra Avisada, ¿no es cierto? Acabas de leer el pensamiento. Yo iba a decir esa frasecita, señor presidente electo Ollanta Humala, iba a decir yo, ¿no? Guerra avisada, no matamos. No matamos. ¿No? O sea, por favor, y lo decimos con mucho respeto. Con ¿no? todo respeto, con todo pero respeto, de todas ¿no? maneras me parece que esta advertencia, y es una advertencia que ha salido un diario, pues, digamos, de gestión, de negocios, como es el diario Gestión, y hoy día, por ejemplo, en el Comercio, República, todos han tomado esto, porque todos han leído esa nota semanal del BCR, de advertencia que ha sido confirmada, ¿no es cierto?, lógicamente con otro vocabulario por el OSINERMIN y por el mismo COES. Entonces, ¿qué pasa? Ante una situación como esta, simple y llanamente tiene que tomarse acción. Entonces, por ejemplo, en esta comisión de transferencia, a ver, oye, ¿qué estás haciendo con relación a esto que acaba de publicar el BCR? ¿No es cierto? Porque tampoco no vamos a pensar de que porque se cambia de gobierno... ¿no Manuel Danbert, ¿no?, en la comisión de transferencia. Claro, claro, ¿no? Entonces, efectivamente. Entonces, bueno, de todas maneras, esto, digamos, es una advertencia que ha sido claramente señalada, ¿no es cierto?, por el BCR, y esta es una cosa que, por ejemplo, debiera tomar, porque toca dos temas. El tema gasífero, que lógicamente es una de las banderas del gobierno elegido, el tema gasífero, pero acá también las implicancias que tiene sobre lo que es la generación eléctrica, ojo, ¿eh? Entonces, son dos situaciones, son dos papas calientes, y creo que acá se va a demostrar, ¿no es cierto?, si es que
realmente, y creo que sí, digamos, se van a tomar, ¿no es cierto?, las riendas en este caso, porque no se puede permitir una situación como esta, ¿no es cierto? El país no se puede perjudicar por el simple hecho de, por ejemplo, continuar exportando y todavía peor, a precios depredatorios. Y la tercera cosa que faltaría, a mi entender también, Aurelio, es, digamos, acelerar el proceso de masificación del consumo de gas, y para eso también hay que poner metas, ¿no es cierto? Eliminar los monopolios, promover la competencia, si es que no se cumplen las metas. Ese es el tercer tema que también tendría que hacerse. Efectivamente, parece que la concesionaria de Lima y Callao un poco que ha escuchado, ¿no es cierto?, el clamor y lógicamente supongo que esté avergonzada de haber avanzado tan poco, de haber avanzado pero así poquísimo. No nos cansaremos de repetir lo que son 25.000 o 30.000, creo, ¿no? Bueno, en este momento dice que van a llegar a finales de mes a 50.000, que no es absolutamente nada con relación a Colombia. Vamos a un corte, por favor, Aurelio, y regresamos. Bien, estamos con el doctor Aurelio Ochoa conversando sobre el ritmo de la masificación del gas a nivel vehicular y doméstico. El compromiso de la empresa era en 5 años llegar a 50.000 conexiones, ¿no? Era 70.000. 70.000 conexiones, sí. Han pasado, perdóname, 7 años y todavía no se llega ni a las 50.000, ¿no es cierto? Y eso que están acelerando, le han puesto un poco al acelerador, digamos, por temores empresariales propios, porque el público, la gente se está dando cuenta pues del incumplimiento. No hay otra palabra para definirlo. Claro, lo que ha sucedido es lo siguiente, digamos, originalmente cuando se dio la concesión de Camisea, lo que se había establecido eran conexiones efectivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eran las famosas 70.000 que decíamos, de los 5 años, y después cambiaron, modificaron ese contrato de la distribución para que las conexiones no sean, ¿no es cierto?, efectivas, sino potenciales. Entonces, con ese pretexto de las potenciales, entonces, la tubería pasa por la puerta de un edificio y dice, señor, yo no tengo la culpa de que no se conecten, ¿no? Entonces, si hay 30 departamentos, dice, para mí hay 30 conexiones ahí potenciales. Entonces, con eso se ha jugado y se está jugando. Entonces, acá lo que tiene que verse son las conexiones efectivas. Y en conexiones efectivas en este momento no tenemos ni 50.000. O sea, tenemos que tener ahorita pues 48.000, 47.000, ¿no? Que dicen que a finales de mes podrían estar en las 50.000. Ahora, ese es un dilema, porque a ese ritmo, la verdad que no vamos a avanzar como más de una vez hemos señalado. Entonces, ¿qué pasa? Realmente es risible, esa es la palabra, ¿no es cierto?, de llamar a eso masificación, ¿no es cierto? El caso de Bolivia, sigue muy lejos, 170.000 conexiones, y ojo, Bolivia en los próximos 2 años debe duplicar, o sea, 340.000. 170.000 y creo que en 2 ciudades, ¿no? No, ellos tienen, no solamente La Paz, tienen el Cochabamba, o sea, ellos digamos... O sea, encima están descentralizando, o sea, nos llevan una ventaja, los hermanos bolivianos, hay que reconocerlo, lejos. Y tienen la tercera parte de la población que nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto, por ejemplo, resulta hasta injusto, ¿no es cierto?, por no decir otra palabra. Y en el caso colombiano ya ni qué decir, ¿no? Es una cosa, digamos, es años luz de diferencia. De veces, ¿no? Entonces, yo pienso que acá, bueno, por lo menos se está viendo reacción, y eso es positivo, ¿no?, por parte del concesionario actual, en que ha visto que todo el mundo pues ha despertado y dice, oye, si a esto le llamas masificación, ¿qué le llamarías a lo que pasa en Colombia? ¿No es cierto? O lo que está pasando en Bolivia. Entonces, parece que se han puesto las pilas, eso es cierto, también hay que reconocer, y dice que van a proponer al gobierno un ambicioso plan, aunque debieron hacerlo antes, ¿no? Pero en fin, parece que de todas maneras saben que no es pues un gobierno como el actual, ¿no? Entonces, que ya se va, felizmente, entonces que hay un gobierno que se supone va a ser fuerte, porque no podemos decir todavía que es fuerte, sino va a ser fuerte y que lógicamente va a hacer cumplir la ley simplemente, ¿no? Entonces, darle la oportunidad, probablemente tengan algún plan, porque ellos han señalado que van a hacer una propuesta al nuevo gobierno para realmente masificar. Ahora dicen que ellos en aproximadamente 10 años podrían estar llegando al 1,5 millones, ¿no?, de conexiones, pero aún así me parece que es de todas maneras muy conservador, ¿no? Entonces, en fin, démosle, digamos, en este caso, el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Ojalá que haya alguna propuesta al nuevo gobierno para que esto realmente se masifique. En la parte vehicular que tú señalabas, más o menos se ha avanzado, hay que reconocer, se ha avanzado. En Lima. Sobre todo en Lima. Solo en Lima. Claro, solo en Lima, pero por ejemplo, para masificar el resto del país,
La cuestión esta de los gasoductos, si bien es cierto, es una buena intención del futuro gobierno, pero eso puede demorar muchos años todavía. Entonces lo que tienen que comenzar es con el gas natural comprimido o el gas natural liquefactado. Entonces eso sí, por ejemplo, podría permitir una mejor distribución en camiones, ¿no? En tanques, porque además los mercados son todavía relativamente pequeños, ¿no? Entonces creo que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el norte, en el caso de Chiclayo, en el caso de Piura, en que ya el gas natural comprimido de los campos de Talara, o sea, ya por ejemplo en este momento hay gaseocentros. Entonces, esa es una cosa que, por ejemplo, ya comenzó hace cuestión un poco más de un año, más o menos. En Chiclayo hay gasocentros. Y ya hay gasocentro y en Piura. Entonces, en Piura, con el gas que lo están trayendo desde Talara, de los campos de Talara. No habría ninguna razón entonces que se justifique para que en 7 años no haya pues en Arequipa, ya no voy a decir el Cusco, porque digamos estaría más lejos, ¿no es cierto? Pero por lo menos en Arequipa, ¿no? Claro, entonces, y eso es lo que justamente se le denominan gasoductos virtuales. En estos camiones tanque que llevan el gas, ¿no es cierto?, comprimido, o el gas liquefactado. Entonces, por ejemplo, eso sí podría permitir, ¿no es cierto?, la masificación que está ofreciendo este gobierno. Entonces, son alternativas. Ahora, pero en la principal ciudad del país, que es la capital en este caso, ¿no es cierto?, Lima, solamente tenemos, como sabes, ese número. Entonces, lo preocupante es eso, ¿no? De acuerdo, Aurelio. Y un poquito para conocimiento del público, ¿cómo es la troncal en Lima, digamos? ¿Por qué distritos pasa? ¿Te acuerdas más o menos? O sea, empieza por el sur, Villa El Salvador, Villa María. Lo que viene es el City Gate que le denominan, o sea, el punto donde llega la tubería, que es el gasoducto, ¿no es cierto? Llega al City Gate en Lurín. Ahí es donde llega la gran tubería. A partir del City Gate es que comienza la concesión. Entonces, el City Gate ubicado en Lurín. Y de Lurín, en el sur, en este caso de Lima, comienza la concesión de Lima y Callao, ya en el caso de la compañía que tiene a su cargo esto, ¿no?, para la distribución. Por eso le llaman, hasta lo que es Lurín, es transporte de gas, ¿no es cierto? Es otro segmento. El último segmento es la distribución. Y esta distribución comienza en Lurín y están los distritos, lógicamente, que están a lo largo entre Lurín y el Callao. Todo lo que están a los costados son los que, digamos, pasan. Entonces, en este momento hay 8 distritos, ¿no? 8 distritos. Ahora, lógicamente, digamos, no están todavía todos con el pretexto, no sé si sea pretexto, pero en todo caso ya hay una ley que acaba de darse en que ponían obstáculos, que era muy caro, que los municipios que digamos se oponían. Por favor, no creo que se opongan, porque de todas maneras, más bien al contrario, ¿no es cierto? No creo que los distritos no quieran que se masifique en su distrito. Entonces, ¿qué ha pasado? Felizmente el Congreso antes, ¿no?, acaba de dar, cuestión de 15 días, una ley que precisamente hace que ya no hay ese impedimento, yo diría ese pretexto, ¿no es cierto?, de los municipios. Ahora, ningún municipio puede oponerse, o sea, ya de frente pueden ellos hacer la pista y punto, se acabó, ya no hay tengo que cobrarles, que por acá. Entonces, eso, por ejemplo, el Congreso les está facilitando le está facilitando al concesionario. Entonces, ya no hay, digamos, hoy es que los municipios, que ya no hay esa situación, ¿no? Entonces, esa es una cosa, digamos, positiva que acaba de ocurrir. Ojalá que con esa ayuda, pues, realmente algo más se masifique. Gracias, Aurelio. Voy a tratar de conseguir un mapa para poder pasarlo la próxima semana de cómo está la distribución de la tubería en Lima. Bien, el tiempo nos ha ganado. Ojalá que distritos como Villa El Salvador, Villa María, San Juan de Miraflores, que son de más de 500.000 de habitantes, puedan pronto empezar a hacer conexiones domiciliarias. Amigos, muy buenas noches, muy amables. Doy pase a mis compañeros en Arequipa.